tipificado este delito. Vamos a hablar sobre ese y otros temas con nuestros invitados de esta noche. Está con nosotros Francis Allison, alcalde de Magdalena. Gracias por estar con nosotros. Y también nos acompaña el coronel Juan Carlos Liendo, ex jefe de la DINI. Gracias a los dos. Un gusto. Va a ser interesante esta mesa que ya hemos venido adelantando también mientras veníamos comentando algunos detalles de la nota. Pero a ver, ayer nada más, el general Arriola diciéndonos, ya no hay secuestros en Lima, ya capturamos a los lugartenientes del monstruo. Y hoy, con esta noticia. ¿Qué piensan de eso? Bueno, los escucho, adelante. Si no reconocemos que estamos mal, no se va a poder arreglar nada. Es indispensable reconocer que las cosas están fuera de control. Y si autoridades de la policía tienen una visión tan corta de su gestión, entonces, lamentablemente, vamos a tener que continuar esperando lo peor. Y tú lo has mencionado. El día de ayer, después de una entrevista importante de un jefe importante de la policía, en forma fortuita se encuentra a un secuestrado. Quiere decir que si no estaba ahí ese patrullero y los policías que conocen la delincuencia, que huelen el delito y tienen el coraje de enfrentarse y agarrarse a balazos, si hubiese estado 10 segundos antes en otro lugar, no estaríamos hablando del secuestro. ¿Cuántas personas más estarán siendo secuestradas? ¿Cuántos no denuncian? Es todo un tema muy crítico. Bueno, ¿qué piensas? Sí, bueno. En primer lugar, Tatiana, mis felicitaciones a mi amigo el coronel Percy Guerra, jefe de la División de Emergencias, por haber rescatado a este ciudadano coreano secuestrado. Efectivamente demuestra que más allá de las falencias que tiene la policía, tienen el ojo afinado, la vocación, sí, la capacidad. el sacrificio. Claro, arriesgan su vida por nosotros. El valor, claro. Y, sin embargo, es cierto, yo también creo que puede ser un grave error no reconocer lo que está pasando en el Perú. Porque reconociendo los errores es cuando podemos rectificarlos y cambiarlos. Y no es culpa de la policía, todo lo contrario. Se ha abandonado por décadas a la policía, en lo logístico, pero también se le ha perseguido jurídicamente, lo que es fatal. Esa persecución, hace unos años a lo mejor un fiscal hubiera dicho, ¿por qué disparas? O sea, tonterías. Y no solo hace unos años, ahora también. Así es. Hasta ahora siguen denunciando. Tenemos que proteger a la policía, pero también dotarla de capacidad, de dinero, de logística, de inteligencia. Por ejemplo, estamos viendo que se está hablando de seguir a los ómnibus. Eso es imposible. Solamente una empresa de transporte público tiene 200 ómnibus y hay un montón, no. Y más bien, seamos claros, y lo que se hace contra el crimen organizado es fortalecer la inteligencia, no el patrullaje de calle. O sea, la delincuencia común se interviene con patrullaje de calle, con operativos. Eso es lo que la gente quiere ver, ¿no? Sí, pero el crimen organizado, que son los secuestradores, ¿no? Extorsionadores, en fin, es con inteligencia. Mientras no fortalezcamos la inteligencia policial, esto va a seguir empeorando. Y en los últimos meses lo que veníamos viendo son secuestros que ocurrían principalmente a empresarios de la zona de Lima Norte por organizaciones criminales que operan y se mueven en esa zona. Pero ahora se están desplazando. O sea, lo ocurrido el día de ayer es el centro de Miraflores. Desde el centro de Miraflores, digamos. Y tenemos que esto, digamos, rebasa el concepto normal de lo que es un secuestro. Ya es una forma de vida de un grupo de delincuentes. Y lo que aquí hay que entender es que el crimen internacional ha instalado franquicias locales con métodos que nunca se han visto acá en el Perú. Y de una manera tan extendida que de hecho sobrepasa todas las capacidades estructurales de la policía, del gobierno y de las leyes. Porque no es también solo un tema de policía, es también leyes que no son adecuadas. Así es. ¿No? Y para no hablar del conflicto político entre el sector interior y el Ministerio Público. O sea, leyes no adecuadas, poderes enfrentados, jerarquía policial que no acepta los errores. Entonces, se requieren soluciones concretas. Y aquí yo me atrevo a decir, porque ya estamos en ese nivel, ¿no? Tanto como se ha hecho en Ecuador o como se hace en El Salvador, vamos a llegar a ese punto. Se necesitan más cárceles, nuevas leyes y ya empezar a pensar en capturas, digamos, capturas masivas, juicios sumarios, porque esto se ha desbordado. Si queremos enfrentar esto con los procedimientos normales de hace 15, 20, 30 años, es imposible. No estamos avanzando, ¿no? Y esa cadena de la que habla bien el coronel Liendo, que todos los actores funcionen, no está ocurriendo, ¿no? Estos delincuentes, por ejemplo, los que han sido capturados anoche, ya tendrían que estar tras las rejas, ¿no?
O sea, han sido capturados en flagrancia, secuestrando a este sujeto, disparando y enfrentándose a la policía. Usando granadas de guerra y disparando ¿Qué a la más? policía. ¿Qué más? Bueno, agregar lo siguiente. En logística, por ejemplo, vemos en esa noticia que un policía está vivo por un chaleco antibalas. Ojo, la policía tiene una carencia en ese momento de 40.000 chalecos antibalas que nadie se los está comprando. En Magdalena, la municipalidad ha tenido que comprarlos para la comisaría. Como están haciendo muchos municipios con lo que pueden, ¿no? Con lo que pueden. Segundo, en este secuestro vemos algo más. La cantidad de armas ilegales y también granadas de guerra que hay en nuestro país. Nos han inundado las calles de armas ilegales, aquellas que entran ilegalmente al país, pero también aquellas, ojo, como en este caso, que son compradas legalmente y luego dadas de manera ilegal a la delincuencia, por delincuentes que compran las armas legalmente y luego dice que se les han perdido, que se las han robado. Entonces, hay todo un manejo. Claramente hemos presentado como municipalidad, de la mano con SUCAMEC, una iniciativa legislativa que ha hecho SUCAMEC y que nosotros hemos convertido en iniciativa, ya sea en el Parlamento, para también controlar un poco mejor las armas. En el Perú tenemos un problema, por ejemplo, de que puede encender de manera ilimitada el número de armas para caza y deporte. Sí. Ahí está la famosa arma AR-15, que en el Perú una sola persona podía comprar 10, 20, 30, 40. Semiautomática. Y siempre se les perdían y se las robaban. Y lo que hacían realmente es darla al crimen organizado, minería ilegal. Hay mucha corrupción también. Pero ahí, es cierto. ahí tenemos la experiencia de un alcalde en gestión, lo que le preocupa y muy peligroso, como las armas a libre disposición. Pero, ¿cuál es el nivel donde se debe intervenir? Tenemos fronteras abiertas, no hay una vigilancia adecuada, una migración masiva que no se controla, ¿no? Con presencia de crimen transnacional, que tiene bandas organizadas aquí y en el extranjero. Y solamente se ve el delito de la calle. O sea, hay una falta de perspectiva estratégica. Totalmente. No hay plan estratégico, no hay decisión política. Y mañana va a haber una paralización importante. Son decenas de empresas de transporte público que ya no pueden más y que dicen, prefiero dejar de trabajar un día, lo que implica es que no van a ganar dinero el día de mañana porque tengo miedo de que me maten o que maten a alguien de mi familia. Y a ese gremio de transporte público se le han sumado otros, restaurantes, bodegas y mototaxis que están pasando por lo mismo. Fíjense, el día de hoy hemos conversado con Martín Valeriano, es dirigente de los transportistas. Los invito a escuchar lo que nos dijo respecto a la paralización del día de mañana. El tema de la seguridad que tiene que dar la autoridad con los atentados, 14 atentados que tenemos hasta el momento, 3 muertes, no hay respuesta por parte del gobierno. Y es por eso nuestro primer reclamo que el día de mañana a las 7 de la mañana, bueno, haremos una protesta, una marcha pacífica de la Plaza de Hacho con dirección hacia el Congreso. Y de que estos temas de las extorsiones vienen sucediendo hace 6, 7 años, progresivamente incrementándose cada día más. Vemos peligrar la vida de los, no solamente de los transportistas, sino del público usuario. Si el ministro de estar al frente de estos actos delincuenciales y no actúa, tendría que dejar el cargo. Vamos a anunciar ya en los próximos días de no tener respuesta, ya un paro nacional con todos los transportistas, y yo creo que se tienen que plegar todos los sectores que hoy son perjudicados por estos actos delictivos. ¿Habían visto esto alguna vez? ¿Un sistema de transporte público paralizado por la delincuencia? Lo he visto como político en Honduras, en El Salvador antes, en el Perú jamás. Quiero decir públicamente que doy mi apoyo total y absoluto a ese paro y a los transportistas. El fin supremo del Estado, según el artículo 1 de la Constitución, es la protección de la persona humana. Y claramente eso no está pasando. Claramente la presidenta Dina Boluarte está desatendiendo el caso. Esto requiere del liderazgo de la máxima autoridad, que es ella, y claramente no está mostrando la mínima preocupación por lo que viene sucediendo. Sale indignada porque no le dan permiso para salir del Perú, pero no la vemos indignada cuando matan a un hombre que trabaja para llevar el pan a su familia. Mensaje a la nación. Mensaje a la nación. Para pedir permiso para viajar, pero esto no es y nada. otro alto mandatario, otro hombre que tiene un puesto importantísimo, que es el ministro de Economía, no ha entendido nada. Para el ministro de Economía la vida vale menos que el dinero.
O sea, no está apoyando a la policía según el plan Mariano Santos, que debería haberse cumplido al 2030, o sea, en 6 años. Había que invertir 30.674 millones y ni uno de esos millones ha llegado a la policía. Entonces, para el ministro de Economía, más vale dinero. Para el ministro de Economía, este señor cree que una economía puede crecer o mantenerse en esas condiciones. No, eso es imposible. Claro, no solamente es lo que pierden los transportistas cuando no trabajen, es la gente que no va a llegar a la fábrica a producir y los mozos que no pueden trabajar. Los o sea, es una negocios cadena que ya grande. están cerrando, que ya llevamos meses cerrando, porque simplemente no pueden. Tal cual. Esta huelga no es una cosa pasajera ni súbita, ya se veía venir. O sea, esto ya se estaba esperando, ya se hablaba de esto las semanas pasadas, ¿no? Y es una huelga totalmente legítima, yo coincido con Gálvez, totalmente legítima. Pero es una huelga inédita en el Perú. O sea, después de derrotar al terrorismo el 2000, digamos, o sea, ahora hemos llegado a un nuevo tipo de terror. Estamos peor. No, estamos peor. Pero hay esa misma sensación de miedo, ¿no? Exacto, hay un De miedo salir a la generalizado. Y lo que más enerva, digamos, frente a las acciones del gobierno es que no lo reconocen. Para todas las autoridades políticas estamos muy bien, estamos mejor que El Salvador, dicen, ¿no? Caramba, Esas son las sí. últimas declaraciones. Y sí, tiene un impacto económico. Económico y social en los trabajos, cierran negocios. Social, las universidades están cerrando clases. ¿No? Los jóvenes, las madres, los niños no van a poder Estacionan desplazarse. colegios también, Exacto, o sea, sí, básicamente claro. con Nidos, eso, ¿no? viviendas. Y por último, se requieren decisiones firmes, un liderazgo claro y fuerte, también Alison lo ha mencionado. Y el tema de la policía es muy complicado porque también es un tema de gestión. O sea, si no se aborda ese tema de gestión, porque a ver, el Ministerio del Interior recibe presupuestos de miles de millones de soles y que no están auditados convenientemente. Es que la institución ese es un policial punto, ¿no? está muy politizada. Está politizada. Tan politizada que tienen a los policías viviendo en condiciones paupérrimas cuando salen a hacer su trabajo y no tienen el equipo suficiente, Claro. a pesar de que haya miles de millones. Entonces, se tiene que tomar este problema de manera seria, desde el nivel político, una reestructuración fuerte de la policía. En ningún país del mundo una organización se encarga de tantos problemas. Claro. ¿no? Ese es Entonces, es imposible manejarlo. Fíjense que los dos han tocado el tema de El Salvador, ¿no? Y han dicho, eso que estamos viendo aquí nunca lo habíamos visto, pero sí lo habíamos visto antes Centro en Médico, El Salvador. claro. Fíjense que esta mañana vimos una comunicación a través de redes sociales de un diputado de El Salvador, Cristian Guevara. Lo tenemos el tuit para compartirlo para que puedan estar todos al tanto de lo que él dijo, porque hacía referencia a la situación del Perú. Y lo que decía es que en el Perú, cada día, les voy comentando, aumenta la delincuencia. Ahí está, en el Perú cada día aumenta la delincuencia. Personas inocentes son víctimas de estos actos. Ese era nuestro diario vivir. Ojo con esto. Y estoy seguro que nadie quiere regresar al Perú. Y es una gráfica que nosotros compartimos el día de ayer, que cómo estaba incrementando la delincuencia en el país. Así que lo contactamos, nos parecía importante saber, a ver, usted que ya vivió esto, cuéntenos primero qué fue lo que pasaba en El Salvador. Y eso fue lo que nos dijo. Es muy parecido a lo que está pasando en Perú en estos momentos. Uno de los sectores más golpeados en El Salvador fue el de los transportistas. Primero comenzaron a extorsionar rutas de buses. Y cuando los empresarios y los transportistas o se negaban a pagar o no podían pagarlo, comenzaron a matar a los choferes. Era un tema muy frecuente en El Salvador y las rutas de buses iban a paro. La extorsión siempre precede al homicidio. Si extorsionan a los choferes de bus, pues van a haber choferes de bus asesinados. Si extorsionan a las tiendas, pues van a haber dueños o la gente que atiende en las tiendas asesinados. Cualquier sector que se vea tocado por la extorsión, por el cupo, lo va a tener que pagar en un momento con sangre. El diputado Guevara nos dijo algo más, porque le preguntamos, frente a esto, ¿qué hizo El Salvador? ¿Aplicaron medidas extraordinarias? Y nos dijo, no, para nada, aquí no hubo mano dura, aquí solo aplicamos la ley. Escúchenlo. Aquí teníamos una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Aquí no se aplicó mano dura, aquí lo único que se hizo fue que se cumpliera la ley. Declaramos a las maras, que son las pandillas, que eran nuestros grupos de crimen organizado, como estructuras criminales terroristas, y se les dieron penas duras. Por darte un ejemplo, se pusieron jueces sin nombre, que en el caso del Perú los han tenido, y que ustedes no toman las medidas necesarias en este momento, van a haber millones de peruanos encarcelados en sus propias casas, en sus propios trabajos, en sus propias vidas.
porque va a ser un grupo muy pequeño de criminales, 1%, lo más 2% de la población, que va a tener de rodilla a todo un país y va a tener encarcelados al 98% de los buenos peruanos, que es la gente que sale todos los días a la calle a trabajar. Los escucho, señores. ¿Qué Bueno, piensan de lo que ha dicho? curioso es que eso ya lo hemos vivido acá con el terrorismo. Pero ojo, ahora estamos peor. En primer lugar, están asesinando más peruanos que antes. En segundo lugar, en las zonas urbanas, que es donde más ciudadanos viven, el ciudadano común no era blanco terrorista. Podía morir si explotaba una bomba por donde él pasaba o donde él trabajaba, pero él no era el blanco. Moría sí, pero no era el blanco. Hoy, el ciudadano común, chofer de ómnibus, vendedor de caldo de gallina, en fin, es el blanco de esos asesinos. Segundo, es lamentable ver cómo los salvadoreños hablan de lo que hemos hecho nosotros acá. Y tenemos que aprender de ellos o de lo que nosotros mismos hemos hecho con nuestra misma policía. Como los jueces sin rostro, aunque no le guste a las cortes internacionales. Porque obviamente van a comenzar a amenazar y a matar también a los jueces y fiscales y tenemos que ¿Qué ya está protegerlos. pasando? Así es. Como las normas y leyes duras. Siempre me dicen a mí, no, las normas duras no sirven. Por favor. En el Perú sirvieron. Sirvió el grupo GEIN, pero eso era acompañado de cadenas perpetuas. Ismael Guzmán murió cumpliendo una cadena perpetua. Otros líderes terroristas en condenas de decenas de años. Por supuesto que en ese momento tuvimos que subir las penas para que los delincuentes no salgan pues prontamente a las calles a seguir delinquiendo. De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Bueno, y en el mismo sentido, cuando en El Salvador dicen que no aplicaron mano dura, de repente es un poquito su narrativa para aplacarlo, porque la mano ha sido muy dura. En primer lugar, declararon a los... ¿no? Exacto. Declararon a los delincuentes como criminales terroristas. Y realizaron detenciones masivas, ¿sí? Juicios sumarios, leyes especiales. Pusieron toda la organización de defensa en forma coordinada y articulada. Y contrataron una empresa extranjera que es quien los está asesorando. Entonces, ¿qué vamos a esperar aquí? ¿Qué esperan nuestras autoridades policiales políticas? ¿Que venga una empresa extranjera para que organice esto, para que arregle ello? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a soportar todo este clima de terror que se vive diariamente? Insisto, reformas estructurales desde el Poder Judicial. El Perú necesita una nueva acta, un acta tipo acta patriótica de los Estados Unidos para incrementar las penas, autorizar detenciones masivas, juicios sumarios, nuevas cárceles, incremento de penas y acción articulada de todos los organismos que tiene el Estado y que no se hace porque las autoridades siguen mirando este problema con los anteojos de hace 20 años. Es que ese es el problema, que no hay voluntad política, que a nuestros políticos no les interesa y vamos a terminar, como decía el diputado Guevara, el 98% de los peruanos presos en casa. Y es lo que el gobierno nos está diciendo. Mañana quédense en casa, hagan teletrabajo. ¿Qué gente puede hacer teletrabajo? El vendedor no puede hacer teletrabajo. Por favor, esa es la respuesta que nos está dando el gobierno. En Ecuador, hace unos años en Ecuador se mataba mucho menos personas que en el Perú. Uno ve las líneas, se va arriba a Colombia, México. Ecuador se convirtió en el país más peligroso de la región y ellos no entienden ni cuándo pasó. En el año 2022, los homicidios en Ecuador crecieron, Tatiana, en 95% un año. Al siguiente año, luego de crecer 95%, crecieron 66%. El año pasado en el Perú se han asesinado a 8.8 peruanos por cada 100.000 habitantes y en Ecuador a 44.5, o sea, lo de Perú por 5. Y me temo que hoy está creciendo el homicidio respecto al año pasado, al menos 20 o 30%. Dice que va al 30, más o menos, ¿no? A ojo de buen cubero, al menos 20 o 30%. Y eso sin denuncia, de casos que no se denuncian, ¿no? Ese es otro tema también, ¿no? Así es. Algo importante de agregar a lo que dice mi amigo experto en inteligencia, que es algo fundamental en esa lucha contra el crimen organizado. Es momento de entender que tenemos que estrangular económicamente al crimen organizado. Cuando te llega un mensaje extorsivo, esa cuenta tiene que ser congelada administrativamente en menos de 24 horas. Quitarle los recursos a esas mafias. ¿Por qué permiten que esas cuentas? La UIF tiene hoy una herramienta llamada lo que es el congelamiento administrativo con la condición que en 24 horas se pide al juez la formalización de este congelamiento. Entonces la UIF tiene ya la facultad cuando es lavado activo o financiamiento al terrorismo. Y esto es lavado activo, porque obviamente... Pero es que lo que ustedes están narrando con mucho expertise hace cuenta de un plan.
Un plan que no existe, No hay. ¿no? O sea, sabemos más o menos por dónde tiene que ir la ruta, pero no hay nadie que nos diga, aquí está, ya lo pusimos, las funciones están listas, vamos a comenzar a trabajar. El Ministerio del Interior, el ministro Santibáñez, ha dicho, vamos a crear un grupo que se va a encargar específicamente de atender los temas de extorsión. Y anoche el general Arriola nos decía, van a ser 100 efectivos, ya está listo, tengo el plan acá, necesito presupuesto, ¿no? Para capacitaciones, para logística y para todo lo que sabemos que le hace falta a la policía. Plan que tendría que haber sido presentado y sustentado el día de hoy ante el Consejo de Ministros. ¿Dónde está el ministro Santibáñez diciéndonos, ya lo aprobamos, lo priorizamos porque nos interesa al gobierno, y aquí está la plata y mañana empezamos con eso? El problema ahí, Tatiana, también Nada. el problema ahí hay una gestión desastrosa de los fondos del sector interior. Ese es un gran problema que todavía no se está ahondando en las investigaciones, pero es necesario tenerlo en cuenta. Y dos factores claves, aparte de reconocer la gravedad de la situación. Mira, en Estados Unidos han declarado al Tren de Aragua organización terrorista. Ajá. Y el Estado de Texas pena de muerte. Tienes combate decidido al crimen en El Salvador y en Ecuador. ¿A dónde están migrando los criminales? ¿Cuál es la frontera más abierta? ¿Dónde se han incrementado los crímenes? ¿No? Y esto lo debería mirar Inteligencia Nacional, Claro. que resulta irrelevante. Entonces, no solamente es un problema local de la policía con la justicia, no solamente es el tema de los crímenes que vemos día a día, sino una oleada de invasión criminal que el Estado no está advirtiendo. Y para eso solamente se necesita firmeza y voluntad política, que es lo menos que hay en este gobierno. De acuerdo. Es hora de entender, primero, que tenemos que ponernos los pantalones. Tal cual. Asumir responsabilidades. Si luego que acabe esto y hayamos pacificado nuevamente al país, nos tocan esta gente que nos persigue, pues que nos persigan. Sí, cierto. Pero tenemos que sacrificarnos, si es necesario, por la paz de nuestro país. Ajá. Es momento de entender que la pena es para castigar. Esa gente no se va a rehabilitar. Esa gente ni en la Biblia consiguen perdón, porque para eso primero tienes que arrepentirte. Y ellos no se arrepienten de lo que hacen. Es decir, ellos tienen que ser encarcelados de por vida. No nos debe preocupar si faltan cárceles por ahora, hay que hacerlas, pero por ahora la comodidad del maleante no está no es sobre una la prioridad. De seguridad acuerdo, que vayan de los nomás, ciudadanos. ya. Una fiscal me dice a mí, no hay cárceles. Y yo le dije, eso, la comodidad del maleante no debe ser nuestra preocupación. La siguiente pregunta, ¿cuánto cuesta alimentar de por vida al maleante? No nos debe preocupar cuánto cuesta la vida de los peruanos que asesinan estos desgraciados por Exacto. 5 soles o 10 soles de cupos diarios. Lo que sí debería preocuparnos en ese punto nada más, para hacer una precisión, es que sigan delinquiendo desde la cárcel, ¿no? Por supuesto. Eso sí. Que es un Eso sí. factor A ver. que está abandonado hoy día, el control de las cárceles. Nos dio pena un reportaje hace una semana en un canal que sale, las antenas que salen por todas las ventanas de un penal de máxima Claro. seguridad, y todavía dicen imágenes captadas por agente encubierto de IBIAC. ¿Por qué un agente encubierto de la IBIAC tiene que firmar eso en un penal que es un establecimiento del Estado? A ver, pero, O sea, una vergüenza, pero lo que ¿no? es real es que hay extorsiones a los trabajadores del INPE, Exacto. que las extorsiones dentro del penal existen. Por eso la policía O sea, dice que eso es ellos real. quieren retomar el control de penales, pero claro, antes la Guardia Republicana estaba a cargo del control de penales. Pero hoy por hoy es factible eso. Bueno, tiene que hacerse, o sea... ¿Le no- parece? Sí, definitivamente, o sea, tiene que ser en un Sí, yo proceso digo, rápido. pregunto si en el momento Sí. en el que estamos ahora, si hay las capacidades para hacerlo. Definitivamente no se puede seguir como está, Tatiana. Ya. O sea, esto está desestructurado. Se requiere indispensable la reespecialización de la policía en los estamentos, digamos, que conocíamos que trabajaba y que se han abandonado. Eso es necesario, junto, e insisto, con penas más severas, detenciones masivas, juicios sumarios y más cárceles. Eso de inmediato, ¿no? Asimismo, la policía debe ser relevada de aspectos que pueden ser cubiertos por otras fuerzas como el serenazgo, por Claro. ejemplo, los bomberos en rescate, serenazgo en control del tránsito de la ciudad, notificaciones policiales, todo eso. O sea, empoderar el serenazgo municipal, empoderar bomberos, liberar a la policía de otras actividades que las distraigan. Como el tránsito, por Como el favor. tránsito. Un acto administrativo. Salvataje Exactamente. mismo. El salvataje está a cargo de las municipalidades, por ejemplo. Claro, ¿no? sí. Entonces, Claro. se requiere una reestructuración. Optimizar los recursos. Y las todo eso, cárceles, sí. perdóname, siempre tienen que estar a gran altitud. Entendamos que esa gente tiene que ser castigada. A gran altitud se le va pues la actitud de matones y todo. Primero
primero, Exacto. ahí casi no tienen visita porque es muy lejos llegar, muchas horas para llegar. Sacar las cárceles de la ciudad también. Segundo, las comunicaciones son muy difíciles por la misma ubicación del penal. Tercero, el frío los castiga y la falta de oxígeno impide que tengan la moral elevada. Ahí se les castiga diariamente sin tocarlos. Ellos lo merecen ser castigados como lo que son, lo peor de toda sociedad y que tiene que ser alejado de aquellos que merecen ser protegidos. Vamos a escuchar la respuesta política, ¿no? Ya que sin respuesta política no hacemos nada. Esta noche el señor Adriansen dio unas declaraciones respecto al paro de mañana. Vamos a escucharlo. Para que todos los gremios de transportistas se sientan inconformes con la propuesta gubernamental, se acerquen a la mesa de diálogo y puedan explicarnos cuál es su posición, cuáles son sus demandas y ver en qué medida estas demandas se pueden atender. El gobierno se ha comprometido en brindarle seguridad, se ha previsto colocar cámaras en las rutas, en los corredores viales, como no dentro de los propios omnibuses, pero hay también mucho de transporte ilegal y en eso tenemos que tener también sumo cuidado nosotros y de allí la invocación a que los pasajeros utilicemos transporte formal. Nosotros estamos agotando todas las instancias de diálogo para que el anunciado paro el día de mañana no se produzca. El señor Adriansen, ¿no? Ya iba a decir Santibáñez. Santibáñez ni apareció, hecho sea de paso. Pero el señor Adriansen dice, vamos a reunirnos. Ha anunciado que van a poner buses también de transporte público para la gente. Cuatro buses. ¿Algo más? No, O sea, aparte, seamos claros, los extorsionadores escucharán a Premier y se reirán. ¿Para qué van a poner cámaras? ¿Sabes lo que dice? Dios mío. Y la capacidad de respuesta, ¿en cuántos segundos un maleante jala un gatillo? ¿Y les importa que lo filmen? O sea, las cámaras no funcionan sin la capacidad de respuesta. Nos faltan 53.000 policías, el 43% de la flota vehicular de la policía está malograda. ¿Qué haces entonces poniendo cámaras si no vas a poder llegar a tiempo? Claro. Entonces hay un abandono total de la institución policial. Cuento algo. La DIVEME, estos policías heroicos que han salvado a este coreano, la Municipalidad de Magdalena está donando ahora material de construcción porque están ampliando en el tercer piso de un pabellón sus dormitorios. Ellos construyen con sus manos, nosotros damos el material. ¿Sabes a quién más estamos entregando material en estos días? Ni más ni menos que al Grupo Greco. Vas a sus cuartos y ves lo que está pasando con la policía. Una buena parte sin techar, otra parte todo sin tarrajear, sin ventanas, o sea, tienen los vanos abiertos, sin vidrio. Entonces, realmente, el abandono y la falta de respeto a la institución policial, más la persecución que ha habido por parte de malos fiscales, no todos son malos, pero sí de los malos y de algunos malos jueces que se han atrevido a condenarlos, han tenido como consecuencia todo lo que estamos viviendo. Hay malos elementos en todas partes. También en la institución policial, y lo hemos comentado también, por supuesto. En todo grupo humano hay gente digna y gente indigna. De acuerdo. Aquí y alrededor del mundo. ¿Qué piensa Coronel Liendo en la respuesta? Sí, soluciones, digamos, firmes, inmediatas y no promesas. Ya estamos cansados de promesas. Cuando yo escucho diálogo, es imposible sentir una sensación de desasosiego. Los transportistas quieren diálogo, quieren emitir opiniones, ellos quieren seguridad. Claro. Y el gobierno no ofrece seguridad. Y el ministro se pronuncia sin el ministro del Interior. Entonces, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? Aparte de Premier dice que quiere escucharlos para ver qué quieren, ya sabemos qué quieren. Ya sabemos qué cosa quieren. Entonces, pidieron diálogo ya hace meses, ¿no? Exacto. ¿Qué pasó, perdóname, con la geolocalización? Si te llaman de un teléfono, ¿por qué no usamos la geolocalización con la divinidad? Y hay muchos que han denunciado. ¿Dónde está el teléfono que están usando y por tanto dónde están ellos? En la institución policial que hay excelentes hombres, excelentes equipos de trabajo, excelentes. Yo trabajo con algunos de ellos. Están desarticulados, no conversan entre ellos, son feudos dentro de una organización. En niveles altos están politizados, como la DIVIAC. El mismo ministro del Interior explica con detalle problemas en el manejo de fondos de la institución policial, ¿no? Tú dices, policías que tienen que construir con su propia mano sus propios ambientes, no, eso la municipalidad les apoya. ¿Y quién audita los miles de millones que hay para infraestructura policial? Entonces, el problema es grande.
¿no? Si los policías no lo reconocen y no aceptan ese problema, ¿qué van a esperar? ¿Que venga una empresa privada del extranjero o un equipo de No. Naciones Unidas para que los ayude? Muy bien. Ese es todo un tema que tiene que solucionarse muy Me he pronto. quedado sin tiempo. Sí, muy Solo brevemente. liderazgo por parte de quien mande en el país. La presidenta Dina Boluarte no puede seguir viendo esto de reojo y tocando temas secundarios y no entendiendo que ese es el problema número uno del Perú. Ella tiene que comprometerse, se tiene que declarar en emergencia el sector interior para que Exacto. puedan comprar de manera inmediata armas, chalecos, fortalecer la inteligencia, la criminalística, la investigación. Ajá. No lo están haciendo. Sí, muy bien. Bueno, nos ha quedado corto el tiempo, los comprometo gracias. a retomar esa comunicación, este diálogo. Ha sido interesante escucharlos y ojalá en una próxima oportunidad ya con un plan, ¿no? Ya viendo por lo menos que algo se está Y haciendo. soluciones concretas. Muchas gracias. ¿No? Es lo que se necesita. Gracias a los Gracias, dos por gracias. habernos acompañado de hoy. Una pausa al volver.